Dios les bendiga, hermanos. Me es un placer y un gusto poder escudriñar las Sagradas Escrituras con ustedes. Y en esta ocasión lo haremos en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Tomaremos como porción base el versículo 25, que dice de la siguiente manera: Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Meditemos en la palabra de Dios, pero primero hagamos una pequeña oración. Padre Dios, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta reflexión que vamos a hacer en tus Sagradas Escrituras traigan fruto a nuestra vida y des tú lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te lo pedimos creyendo que tú nos oyes, tú nos escuchas y tú respondes a nuestro clamor cuando lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El título de la reflexión de esta tarde es un insensato reclamo. Un insensato reclamo que se desprende de esta manifestación hecha por el pueblo de Israel. En el capítulo 18 se desarrolla un mensaje que era necesario para ese tiempo, que tenía que expresar el sacerdote llamado Ezequiel. Algunos datos de este personaje, de este escritor, es que precisamente era sacerdote. Él lo escribió, este sagrado libro, cuando se encontraba entre los judíos que fueron cautivos por los babilonios. Se encuentra datado más o menos en el año 575 a.C. El profeta Ezequiel es contemporáneo del profeta Jeremías, mientras que Jeremías ministraba al pueblo que se encontraba todavía en Judá. Ezequiel ministraba a los que se encontraban ya en Babilonia. Su predicación de Ezequiel tenía un propósito central, y era anunciar el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel, particularmente la caída de Jerusalén. Pero terminaba con algo maravilloso, que era la salvación final que vendría de parte de Dios. Los destinatarios de este precioso libro son los judíos que se encontraban cautivos en Babilonia, pero también somos nosotros como pueblo de Dios los que nos encontramos en todas las partes del mundo, porque como veremos en esta reflexión, el mensaje sigue siendo fresco y sigue siendo actual. Bien, pues adentrándonos en este tema de los reclamos, podremos pensar en que una persona en lo individual, cuando resiente algún agravio, busca la manera de conseguir respuestas que sacien, terminen, cesen con esa situación que le afecta. Cuando la misma situación trasciende a su familia, buscará nuevas formas, nuevos canales para que sea escuchado. La necesidad de que cambie la situación en la que se encuentran sus seres queridos. Pero cuando esta situación de agravio trasciende hacia toda una comunidad, las personas se unen, se juntan, se organizan para que su reclamo, su petición, su demanda sea conocida y se obtenga una respuesta pronta, expedita. Acuden a diversos canales, diversas vías para que las autoridades quizás, o las personas o las empresas que están siendo las que a su parecer generan este agravio, den una respuesta y puedan terminar con la situación que les está incomodando. La forma en que se exponen los agravios, que se exponen los reclamos por las personas son tan variadas como variadas son las formas e imaginación que tienen las personas para poder expresarse. Lo vemos desde una simple cartulina rotulada, como bardas grafiteadas, como marchas en lugares
de concurrencia o donde están establecidos los palacios de gobierno, y actualmente hasta se ha señalado por los periódicos una nueva forma derivado de esta situación que vivimos en pandemia y de aislamiento social por medidas sanitarias, que han sido las caravanas de automóviles que en días pasados transitaron por diversas vías para llegar al Palacio de Gobierno, manifestando un reclamo que las personas consideran justas para ellas, necesarias, improrrogables. Bien, la imaginación de los hombres para poder expresarse ha sido tan llamativo que incluso en este capítulo de Ezequiel, en este capítulo 18 del libro de Ezequiel, encontramos que también el pueblo hacía un reclamo. ¿Cuál? El que hemos referido, que se encuentra en el versículo 25. Decían así: no es recto el camino del Señor. Y Dios da una respuesta, la analizaremos. Pero primero, digamos que es muy necesario saber qué es un reclamo. Y para eso acudimos a la Real Academia de Lengua Española para saber que reclamar en una de sus acepciones se define como la acción de clamar, de llamar con repetición o mucha instancia, llamar contra algo, oponerse a ello de palabra, por escrito o por acción. Y esto es precisamente lo que encontramos que se registra aquí por el profeta Ezequiel, un clamor insistente del pueblo de Israel por algo que consideraba injusto. Si ponemos nuestra vista en el versículo 25, que es nuestro texto base, veremos que también es replicado en el versículo 29 con las siguientes palabras. Dice así el versículo 29: si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Ese era el reclamo de ellos. Su pensamiento les llevaba a decir en voz alta que no era recto el camino del Señor. Y por si fuera poco, también encontramos este mismo clamor en el capítulo 33, en los versículos 17 y 20. No cabe duda que Ezequiel, como un sacerdote que se identificaba en ese tiempo como un predicador itinerante, ambulante, que caminaba dando el mensaje por las calles de Babilonia, conoció y advirtió este reclamo de que no era justo el camino del Señor, según el parecer de los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia. Esta expresión de los judíos es indigna y merecía una respuesta, porque era, lo considero yo, un insulto a la soberanía, a la sabiduría de Dios. Tenía que ser atendido este agravio, esta blasfemia. Era una injuria ante la santidad de Dios y él tenía una respuesta clara para el pueblo que clamaba de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué clamaban o por qué reclamaban los judíos? Bien, pues en el análisis que se puede hacer del capítulo 18 está resumido en una frase también que polulaba en esos tiempos. Esta frase se encuentra en los primeros versículos, en el versículo 2 de manera concreta. Lo decían así: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Pareciera ser que llevaban su reclamo a una situación que había sido heredada por los que estaban sufriendo en Babilonia y también en Judá por la invasión del rey Nabucodonosor. Pero ¿por qué? ¿Por qué su reclamo? Cualquiera puede hacer una manifestación derivada de la incomodidad de sus circunstancias actuales. Ellos estaban en cautiverio, estaban lejos de su casa. Había incluso muertes de ancianos, de jóvenes, de pequeños. Estaban sufriendo hambre, pestes. Habían visto que la muerte había llegado por espada, por peste, por el mismo cautiverio. Sentirse lejos de casa
es motivo de incomodidad. Y eso es lo que les llevaba a los destinatarios del mensaje de Ezequiel a que dijeran que no era justo el camino de Dios. Pero Dios dio una respuesta que podemos advertirla en 4 frases que están en versículos dentro de este capítulo. La primera está en el versículo 4. En el versículo 4 usted encontrará la frase que es una de las respuestas de nuestro Dios a este reclamo, y es que todas las almas son suyas. En el versículo 20 encuentra otra frase que es la respuesta que tiene Dios a este reclamo, y es que el alma que pecare, esa morirá. En el versículo 25 y 29 también viene otra respuesta a este reclamo, y es que los derechos de nuestro Señor y Dios son rectos, los que son torcidos son los de los hombres. Y en el versículo 30 viene una cuarta respuesta, y Él dice: yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Sus caminos son santos, son rectos. El título tiene un calificativo para estos reclamos, y es que son insensatos. ¿Y por qué son insensatos? Porque teniendo a nuestra vista lo que dice Isaías en el capítulo 45, versículo 9, dice: ¿acaso dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Cuestionará la cosa creada a su creador por la manera en que lo hizo? Es una insensatez. Nosotros, cuando advertimos que somos criaturas y hechuras de Dios, ¿cómo poder reclamarle algo a nuestro Padre Celestial? Es algo que sale fuera de lo sensato, que raya precisamente en lo que decimos, en una injuria, en una ofensa delante de Dios. Y Él tiene respuestas soberanas, pero no solamente eso, en su misericordia y en su amor explica por qué Él ha determinado estas situaciones de incomodidad, de insatisfacción, de preocupación, de tristeza por los hombres, por lo que están viviendo. Y la explicación que Él da pareciera ser que lo hace de manera tan didáctica como lo dijéramos hoy en día, con palitos y bolitas, con peras y manzanas. Y explica cómo es posible que pregunten eso si no se dan cuenta que la situación pecaminosa en la que se encontraban, no sus antepasados, sino ellos, merecía un justo pago. Escuchemos lo que dicen los versículos del 10 al 13 para que conozcamos que Dios conocía perfectamente la situación de pecaminosidad en la que se encontraban los israelitas, y que eso era consecuencia del por qué estaban sufriendo esta situación. Dice así: un hijo ladrón, derramador de sangre, que haga las cosas malas, que comiere sobre los montes, que violare a la mujer de su prójimo, que al pobre y al menesteroso oprimiere, que cometiere robos, que no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, que prestare a usura con interés, ¿acaso vivirá? Y responde Dios: no vivirá. Estos versículos lo único que demuestran es que no tenía nada que ver con sus antepasados lo que estaban sufriendo solamente, sino que ellos mismos eran merecedores de esta situación. Y en los versículos anteriores del capítulo 18 dice que un padre que hace lo recto delante de Dios vivirá, pero si su hijo se desviare y realizare todas estas atrocidades que he leído, de cierto morirá. No podrá pasar por alto su pecado Dios. Pero si el padre fuese malo y el hijo no actuare conforme a su padre, en cambio él hiciere lo recto, él vivirá. Con esto, ¿qué nos da a entender el profeta Ezequiel? Pues que Dios juzgará a cada uno según sus caminos. Eso lo leemos de manera clara y textual en el versículo 30. Dice así: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Preocupa esto,
porque no nos da excusa para que pequemos, pensando en nuestros padres, en nuestros abuelos. No hay excusa. No podemos excusarnos por la conducta de nuestros antepasados para que nosotros actuemos de tal o cual manera. Cada uno es responsable delante de Dios de las acciones que realiza. Pero también nos hace ver algo que nos da luz de saber cuán justo es Dios, porque Él no juzgará, ni mucho menos castigará a ninguna persona por los pecados ajenos, incluso aunque sean de sus padres o de sus abuelos. Él analizará de manera individual a cada persona. Tome en cuenta que a través del capítulo 18 se muestran dos verdades maravillosas. Una, que Dios es amor, porque está dispuesto a hacer misericordia con todo aquel que se arrepienta de todo corazón y deje su mal camino. Pero también que Dios es justo y por su justicia no dejará sin castigo a aquel que quiera pasarse de listo, pensando en imponer de alguna forma su manera de pensar al momento de que se le evalúe su conducta. Recordemos que el alma que pecare, esa morirá. Lo dice textualmente en este capítulo. Sencillo, la paga del pecado es muerte. Y punto. No hay negociación en ello. La respuesta que hemos visto a estos reclamos por parte de nuestro Dios a través de Ezequiel nos dan una advertencia. Esta advertencia trae aparejado amor, paciencia, caridad para los pecadores, porque da la oportunidad y llama al arrepentimiento. De hecho, Dios dice en el último versículo de este capítulo 18, no quiero la muerte del pecador. No, ese no es su deseo. Él no quiere que perezcamos en el pecado. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. También trae una promesa. Esa promesa nos concede esperanza, aliento, pues saber que Dios se ocupa de lo que hoy somos y prevé lo que vamos a hacer y que está dispuesto a dejar olvidado nuestro pasado. Eso nos da grande aliento. Saber que Él puede, a todo aquel que se acerca a Él, hacer que su pecado sea sepultado en lo profundo de la mar. Eso trae una promesa maravillosa para nosotros. Si usted es movido a aceptar de corazón esta promesa y esta advertencia, si le quiere hacer caso a estas enseñanzas que nos da el profeta Ezequiel a través de este capítulo que hemos estudiado, creo que el Espíritu Santo lo está llamando a que se acuerde, a que se acerque, a que conozca más del amor de nuestro Señor Jesucristo. Tanto amor tiene Él que dio su vida por el pago de nuestros pecados. Acepte el perdón de Jesús por la fe y deja que Él dirija su manera de vivir de aquí en adelante. Pero si usted ha intentado cambiar y no ha podido y tiene temor por la consecuencia que trae el pecado, le propongo que eleve a Dios la oración que está en el Salmo 51 y que clame como lo hizo el salmista y como muchos lo hacemos hoy en día, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Si esa es la oración que sale de su corazón, Dios le escuchará y nos ayudará a seguir adelante para que terminemos nuestra carrera con gozo. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Amén.